Tricoleucemia. Esquema general, hemograma y clínica. La tricoleucemia o leucemia de células peludas es, como la leucemia linfática crónica, una neoplasia medular de lenta evolución, que se expresa en la sangre mediante la presencia de linfocitos atípicos que poseen un intenso tropismo por la infiltración esplénica, siendo menor la infiltración de ganglios linfáticos e hígado. Ello da lugar a una típica disociación clínica consistente en importante esplenomegalia sin adenopatías periféricas. La enfermedad se asocia además a fibrosis medular, responsable de aspirado seco o en blanco de la misma y de citopenias sanguíneas, colaborando con el hiperesplenismo. Es más frecuente, por tanto, que la enfermedad curse con leucopenia en vez de leucocitosis, a diferencia de otras leucemias de lenta evolución. Se podría resumir la tricoleucemia como una triada consistente en pancitopenia, esplenomegalia sin adenopatías y aspirado seco medular. Preguntas 78 y 98. Linfoma Hodgkin. Anatomía patológica. Este peculiar tipo de linfoma presenta unas células tumorales características, las denominadas células de tipo Stenberg, células grandes, habitualmente binucleadas y con nucléolos prominentes, sin las cuales, o sin células equivalentes, no se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad, habitualmente por medio de una biopsia ganglionar. Hay que tener presente que células morfológicamente similares pueden aparecer en otras variedades de linfomas e incluso en procesos inflamatorios benignos de los ganglios linfáticos. Pregunta 79. Dificultando por ello el diagnóstico diferencial, que se basaría en el acompañamiento celular reactivo típico de las diversas histologías del linfoma de Hodgkin y en la existencia en las células del linfoma de Hodgkin, excepto en el tipo histológico de predominio linfocitario nodular, del marcador CD15, que no aparece en células de morfología similar en otros procesos. Se reconocen 4 variantes histológicas según la proporción de células tumorales en la biopsia y otros hallazgos: predominio linfocitario, esclerosis nodular, celularidad mixta y depleción linfocitaria, en principio de mejor a peor pronóstico. Linfomas. Sistema de estadificación. El sistema de estadificación de Ann Arbor Cotswolds se utiliza tanto para el linfoma de Hodgkin como para la mayoría de los linfomas no hodgkinianos. En sus 3 primeros estadios, con excepciones, la enfermedad se limita a órganos linfáticos diferentes de la médula ósea, que a efectos de estadificación se considera un órgano extralinfático. En el estadio 4, la enfermedad es extralinfática. En cualquier caso, cualquier estadio puede presentar enfermedad extralinfática por afección contigua desde estructuras linfáticas enfermas o por nacimiento, expresadas ambas mediante la letra E. La enfermedad extralinfática del estadio 4 implica una diseminación tumoral sanguínea, con lesión difusa orgánica. La letra A indica ausencia y la B presencia de alguno de los síntomas B: fiebre tumoral,
sudoración nocturna profusa, pérdida de peso, que empeoran el pronóstico, y la S, afección esplénica. El estadio 3A se puede subdividir en 3A1 si la enfermedad en territorios linfáticos subdiafragmáticos se encuentra por encima de la vena renal y 3A2 si lo está por debajo. Pregunta 80. Linfoma Hodgkin. Tratamiento. Hay que tener presente que, a diferencia de lo que sucede con otras variedades de neoplasias malignas, los linfomas son procesos tumorales potencialmente curables independientemente de su extensión. Pregunta 84. Existen básicamente tres modalidades para el tratamiento inicial del linfoma de Hodgkin: radioterapia, quimioterapia y terapia combinada, quimio-radioterapia. La radioterapia cuenta con la desventaja de poder curar solo enfermedad localizada y producir toxicidad significativa cuando se aplica en campos de irradiación ampliados como los señalados en el manual CTO. Actualmente no es preciso realizar la parotomía de estadificación previa como antiguamente. Pregunta 92. La quimioterapia permite curar pacientes en todos los estadios, aunque si existe masa tumoral voluminosa en algún territorio, se aconseja complementar la quimioterapia con irradiación local de la masa. Pregunta 85. De los protocolos clásicos de quimioterapia, el tipo ABVD se prefiere al tipo MOPP, ya que no ocasiona esterilidad permanente ni leucemias agudas con tanta frecuencia como el tipo MOPP. La terapia combinada se utiliza además en ocasiones para poder disminuir el número de ciclos de quimioterapia con la finalidad de reducir toxicidad, irradiando solo las áreas afectas. El mejor tratamiento para las recidivas suele ser el trasplante de precursores hematopoyéticos, habitualmente autólogo. Linfomas no hodgkinianos. Clínica y respuesta al tratamiento. Según su comportamiento clínico y biológico, los linfomas no hodgkinianos, LNH, se pueden clasificar en indolentes, cuyas células tumorales presentan escasa capacidad proliferativa, y agresivos, con elevada proliferación. Este hecho diferencial explica, a su vez, ciertas características clínicas y de respuesta terapéutica en ambos grupos de neoplasias. Así, mientras el crecimiento adenopático o de otras organomegalias es lento en los linfomas indolentes, en los agresivos las masas tumorales son de rápido desarrollo. La diferente agresividad permite al paciente con linfoma indolente mantener un buen estado general un cierto tiempo. De hecho, el tumor puede ser diagnosticado en fase asintomática. Mientras que en los linfomas agresivos, los pacientes tienen un síndrome constitucional de forma bastante precoz.
La lenta evolución en la aparición de manifestaciones, acompañada de la extensión tumoral, hace que los linfomas indolentes frecuentemente se encuentren diseminados al diagnóstico, mientras en los agresivos la extensión al diagnóstico es más variable. En virtud del número de células tumorales que se encuentran en etapa mitótica, la respuesta a la quimioterapia es paradójicamente mejor en los linfomas agresivos, con más posibilidades de curación que en los indolentes, que si bien permiten al paciente vivir largo tiempo con su tumor, rara vez son curables. Preguntas 92 y 93. Mieloma. Esquema comparativo con el resto de síndromes linfoproliferativos. Al ser el mieloma múltiple un tumor de la médula ósea, como las leucemias, parecería lógico incluirle en el grupo de estas últimas en el esquema de síndromes linfoproliferativos, más que en el de los linfomas, tumores extramedulares. Sin embargo, el comportamiento del mieloma múltiple a nivel sanguíneo es más bien el contrario que el de las leucemias. Si es infrecuente que una leucemia no se exprese en el hemograma con la presencia de células tumorales, leucemia aleucémica, infrecuente es que un mieloma presente células plasmáticas en el mismo, situación que se denomina leucemia de células plasmáticas. A su vez, las organomegalias características de los linfomas, adenopatías y esplenomegalia pocas veces aparecen en el mieloma múltiple. Pregunta 100. Por tanto, hay que considerar al mieloma como una tercera variedad del síndrome linfoproliferativo, cuya principal expresión es la patología ósea, en forma de dolor, y lesiones osteolíticas en las radiografías. Pregunta 99. Paraproteínas, concepto y clases. El término paraproteína es sinónimo de proteína M, componente M o pico M, expresando la letra M el carácter monoclonal de la proteína, que es a su vez una inmunoglobulina, IG, o gammaglobulina, gammapatía monoclonal. Dicha inmunoglobulina puede ser completa con sus dos cadenas pesadas y ligeras, en cuyo caso, por haber sido segregada por el clon a la sangre, es allí detectada. Si el clon segrega también cadenas ligeras, dado el pequeño tamaño de estas, son filtradas a nivel glomerular renal, detectándose en la orina en vez de en sangre. Proteinuria de Bence-Jones o BJ. Enfermedades con paraproteínas. Clasificación, laboratorio, clínica y tratamiento. El esquema tratará de las más importantes exclusivamente, no considerando neoplasias que raramente tienen paraproteína, como los linfomas no hodgkinianos o la leucemia linfática crónica B, ni tampoco la amiloidosis de cadenas ligeras AL. Y se centrará, por tanto, en el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström y la gammapatía monoclonal de significado incierto, GMSI.
Respecto al tipo de paraproteína presente en cada una de ellas, conviene recordar que la existencia de cadenas ligeras en orina en gran cantidad es característica del mieloma, que en sangre suele presentar paraproteína IgG o IgA, mientras que la macroglobulinemia tiene IgM. La GMSI puede tener cualquiera de las IGs en sangre, siendo además el proceso más frecuente de los tres. La clínica también suele ser diferente, ya que la GMSI no produce síntomas ni signos de enfermedad. Es un hallazgo de laboratorio. Aunque los otros dos procesos pueden ser asintomáticos en etapa inicial, es típico que el mieloma curse con lesiones óseas, poco frecuentes en la macroglobulinemia, y en cambio esta última se asocie con adenopatías y esplenomegalia, hallazgos poco frecuentes en el mieloma. Con más frecuencia que en el mieloma existe síndrome de hiperviscosidad sérica con manifestaciones cardiocirculatorias y hemorragias. Ninguna de las tres patologías precisa tratamiento en fase asintomática. La GMSI puede transformarse con el tiempo en mieloma, macroglobulinemia u otras entidades, aconsejándose por ello vigilancia periódica de los pacientes. El mieloma es una neoplasia generalmente incurable, cuyo tratamiento más eficaz es el trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo. La macroglobulinemia se puede tratar de forma similar a la leucemia linfática crónica, con análogos de purinas como la cladribina y, si existiese síndrome de hiperviscosidad sérica, con plasmaféresis. Hemostasia. Fisiología básica general y fases. La hemostasia ha sido definida como la función antihemorrágica, es decir, el conjunto de reacciones del organismo que impiden o acortan la duración de un sangrado. Ante una lesión vascular y el inicio del sangrado, comienza la función hemostática mediante la acción del vaso lesionado y las plaquetas de la sangre. Hemostasia primaria o básculo plaquetaria, cuya finalidad es la formación del tapón hemostático o trombo que detenga la hemorragia. Para el estudio general de esta etapa de la hemostasia, se emplea en el laboratorio el tiempo de hemorragia, sangría o sangrado. Si la hemostasia primaria no funciona adecuadamente, esta prueba estará prolongada más allá de límites fisiológicos, en cuyo caso se deberán hacer otras pruebas para detectar la anomalía: cuantificación de plaquetas, pruebas específicas de función plaquetaria. La siguiente etapa de la hemostasia, secundaria o plasmática, depende fundamentalmente de la acción de los factores de coagulación plasmáticos y por ello se denomina específicamente coagulación sanguínea. Su finalidad es la producción de fibrina, sustancia que actuará como cemento de unión entre las plaquetas del trombo para evitar su rápida destrucción y el resangrado. Esta función se estudia en el laboratorio mediante los tiempos de coagulación. Ver más adelante. Cuando la coagulación no funcione correctamente, estos tiempos estarán prolongados más allá de límites fisiológicos. Se tardarán más en formar fibrina.
Coagulación sanguínea, fisiología, vías, pruebas de laboratorio. La formación de fibrina es un proceso complejo que exige la activación secuencial de los factores de coagulación sanguíneos a lo largo de dos vías, intrínseca y extrínseca. Los factores específicos de la vía intrínseca son 12, 11, 9 y 8, y el de la extrínseca 7, que es activado por la tromboplastina de los tejidos, factor 3. A partir de este punto, ambas vías se unifican en los factores 10 y 5, que permiten la activación de la protombina o factor 2, que activa el fibrinógeno, factor 1, a fibrina, con lo que la sangre se coagula. La valoración de la coagulación en el laboratorio se realiza mediante los tiempos de coagulación, dos de los cuales valoran el funcionamiento de las vías, TTPA, o de tromboplastina, el de la vía intrínseca, y TP, o tiempo de protombina, el de la extrínseca. Y un tercero, la transformación de fibrinógeno en fibrina, TT, o tiempo de trombina. La alteración en alguno o varios de los factores específicos de la vía intrínseca prolongará el TTPA. Se retrasará la formación de fibrina por esa vía. Y la alteración del factor 7 dará como resultado la prolongación del TP, mientras la anomalía de alguno de los factores comunes prolongará TTPA y TP. La alteración del fibrinógeno ocasionará prolongación del TT. Pregunta 110. El TTPA es la prueba elegida para el control de la anticoagulación con heparina no fraccionada, HNF, y el TP para la anticoagulación con dicumarínicos u oral, ACO. Pregunta 107. Terapia anticoagulante. Control de laboratorio 1. Los anticoagulantes orales ACO disminuyen la síntesis hepática de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, 2, 7, 9 y 10. Pregunta 106. Lo que da lugar a una disminución de las concentraciones de estos factores en plasma. Adviértase que de los 4 factores mencionados, 2 son comunes a ambas vías de la coagulación, y de los otros 2, uno pertenece a cada una de ellas. Es por tanto posible la prolongación de los 2 tiempos de coagulación de las vías, pero no del tiempo de trombina, TT. El hecho de que se utilice el tiempo de protrombina, TP, como control de esta terapia en vez del de tromboplastina, TTPA, se debe a que la vida media del factor 7 es más corta que la de los otros 3, por lo que inicialmente se produce con el tratamiento un descenso significativo del factor 7 y un descenso no significativo de los otros 3. Para que se altere la coagulación, es necesario un descenso determinado de las concentraciones plasmáticas de los factores, por lo que sólo se prolongará el TP inicialmente. Luego es una prueba más sensible para detectar efecto anticoagulante. Si el paciente no recibe dosis altas de dicumarínicos, el TP será el único tiempo de coagulación prolongado.
Con dosis elevadas de dicumarínicos disminuirán significativamente los factores 2, 9 y 10, por lo que se prolongará también el TTPA, aunque no de forma tan intensa como el TP. La heparina no fraccionada, HNF, realiza su efecto anticoagulante mediante la inhibición de la función, no de la síntesis, de diversos factores de coagulación, a través de la antitrombina 3, principal inhibidor fisiológico de la coagulación. Pregunta 109. El principal efecto de la antitrombina 3 es inhibir a la trombina, que al ser un factor común a las dos vías, es comprensible que se prolongue los dos tiempos de las vías TTPA y TP. Y dado que el estímulo para activar la coagulación en el TT es la propia trombina, al quedar esta inhibida, también se prolongue este tiempo. El hecho de que se prefiera el TTPA como control de laboratorio se debe a que la antitrombina realiza también inhibición de otros factores de coagulación, la mayoría de los cuales son específicos de la vía intrínseca, por lo que se afecta más el TTPA, que es más sensible para la acción anticoagulante de la HNF. Terapia anticoagulante. Control de laboratorio 2. Para la heparina no fraccionada, HNF, como ya mencionamos, se utiliza el tiempo de tromboplastina TTPA mediante la ratio o cociente del TTPA del paciente anticoagulado y el TTPA control del laboratorio, que debe encontrarse entre 1.5 y 2.5. El exceso de dosis de HNF prolonga en demasía el TTPA del paciente, que se aleja del control incrementando la ratio, y lo contrario ocurre con una dosis insuficiente. Con los anticoagulantes orales, ACO, se realiza una relación de tiempo de protrombina, pero con una corrección, índice normalizado o INR. Para la mayoría de los pacientes, el INR debe encontrarse entre 2 y 3. Pregunta 125.